Buen día muchachos. Pues bueno, hemos recorrido ya gran parte de comunicaciones aéreas, hemos hablado ya en la parte de radio generalidades, de las principales generalidades de las zonas de radio, hemos hablado de los equipos de radio o las radioayudas que existen, que sirven para poder guiar a las aeronaves en vuelo, pero bueno, las ondas radioeléctricas no únicamente tienen la función de guiar a los aviones, sino también tienen otras funciones por ahí, con algunos otros equipos que vamos a ir viendo a partir de hoy. Hablamos ayer del radar, radar que se utiliza para mantener el orden y la seguridad en los espacios aéreos, que utilizan los controladores. Hoy vamos a hablar del radar meteorológico del tipo Doppler. En este punto ya dejamos por sentado, en el video pasado, que la palabra radar, bueno, pues no es un objeto, es un acrónimo que significa Radio Detection and Ranging, ¿no? En general, el radar comenzó a ser empleado y para fines meteorológicos en la década del 40. En la actualidad, pues básicamente su aplicación en investigación y para fines operativos cubre ya una amplia e importante gama de actividades. Los radares más utilizados son los de banda X, que son de 3 centímetros de longitud de onda. Tenemos aparte los de banda C, que son de 5 centímetros, y los de banda S de 10 centímetros, con polarización horizontal, tipo Doppler, doble longitud de onda, doble polarización, circular o elíptica, esta última principalmente nada más para investigación. En este punto, nosotros podemos hablar bueno, pues sí fue a partir de los 40, pero esto viene desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los operadores de radar, del radar convencional, notaban ruidos étnicos de retorno que eran generados pues, principalmente por elementos meteorológicos como lluvia, nieve, cizalleo. Poco después de este conflicto que fue la Segunda Guerra Mundial, los científicos militares volvieron a la vida civil o continuaron las Fuerzas Armadas investigando el desarrollo de uso de aquellos ecos. En Estados Unidos, David Atlas, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y el grupo que primero y más tarde lideró los primeros radares Meteo del MIT hacia 1950, demostraron que sus equipos de radar de búsqueda aerotransportado advertían de presencia de nubes severas y de colisiones. En Canadá, mientras tanto, J.S. Marshall y R.H. Douglas formaban el grupo de tiempo tormentoso en Montreal. Marshall y el estudiante de doctorado Walter Palmer son bien conocidos por su trabajo sobre el tamaño de las gotas y su distribución en las latitudes medias de la lluvia que fijan la relación lluvia-reflectividad en el radar. En Gran Bretaña continuaron los estudios de estos patrones de ecorradar y tiempo, o sea, la relación que había entre esos ecorradares y el tiempo. En este caso, podían determinar lluvias estratiformes, nubes convectivas, etc. Fueron experimentando y evaluando el potencial de diferentes longitudes de onda, que fueron desde la 1, desde 1 centímetro hasta 10 centímetros, ¿no? En general, bueno, quedamos de 3, 5 y 10, que eran las más eficientes de alguna otra manera. Pero bueno, pues, fue una serie de procesos entre todos ellos ingleses, americanos. También hubo por ahí un tal Donald Stage, ingeniero eléctrico, que trabajaba para Illinois States Weather y realizaba las primeras observaciones de radar de una ecocadena asociada a una tormenta de tipo tornádica entre 1950 y 1980. Ya los radares de reflectividad permitían dar posición e intensidad de la lluvia, se construyeron por los servicios meteorológicos de países muy desarrollados. En este caso, los meteorólogos, pues bueno, observaban todo a través de eh, pantallas de rayos catódicos, desde televisión básicamente, y de alguna otra manera para los años 70 los radares se estandarizaron y se organizaron en redes. Se desarrolló en esa época, en los años 70, el primer artefacto que captura imágenes reales de radar en función de ángulos escaneados, es decir, sube para obtener vistas tridimensionales de la lluvia y de esta manera mejora los barridos horizontales y verticales
Estudios, bueno, de la organización de tormentas que se hacen posibles con un proyecto llamado Alberta Hail y la NSSI de Estados Unidos, en 1964 comienzan a experimentar sobre señales de polarización dual y en usos de efecto Doppler, eh, que son los que estamos manejando. Y ya entre 1980 y 2000 las redes de radar Meteo son norma para Norteamérica, Europa y Japón, así como para otros países desarrollados. Los radares convencionales, bueno, son reemplazados por los Doppler para añadir información sobre velocidad. En Estados Unidos desde 1988, la red de radares de longitud de onda de un decímetro, que es denominada como NEXRAD, o por su clave es Whisky Sierra Romeo 88D. En general, bueno, ese es el desarrollo que han tenido estos radares. La FAA, a través del Servicio Meteorológico Nacional, tiene un radar meteorológico inicialmente que puso en operación. Este modelo, les digo, es actualmente el más moderno equipamiento, que es el Enterprise, que es de Whisky Sierra Romeo 2500. O sea, ya no es el inicial, que era el Whisky Sierra Romeo 88 Delta, y en este caso tiene un alcance de hasta 480 kilómetros, ¿no? Es importante señalar que por primera vez en la historia del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos cuenta con un radar meteorológico propio de esas características. Radares de características similares se encuentran prestando servicios en más de 80 países del mundo, pero el EEC cuenta con tecnología Doppler desarrollada para realizar diferentes mediciones directas sobre la velocidad de desplazamiento de los blancos del radar, ¿no? De hecho, también se desarrollan computadoras para procesar los algoritmos de detección de signos de tiempo severo. Y después del 2000, las investigaciones de la polarización dual pasa a uso de información adicional para poder incluso tipificar las precipitaciones, ¿no? Los radares se actualizaron hacia fines de los años 90, tanto en Estados Unidos, Francia y Canadá, y desde el 2003 la NOAA, la National Oceanographic Atmospheric Administration, experimenta con radares de fase, reemplazando las antenas convencionales que eran las antenas parabólicas para dar más resolución temporal al ruido atmosférico. Y de esto, bueno, genera un importante avance en la detección de tormentas severas, dando su evolución como mejor evaluación de datos temporales. Básicamente esto es lo que estamos platicando. Ya tenemos el radar, se pone en un ángulo de elevación que quede librando los obstáculos más cercanos. La altura de la sobre la Tierra impacta en las gotitas que puedan generar precipitación, y esto regresa a la antena para poder indicar qué densidad tiene esa nube, ¿no? Tenemos es el radar inicial, como empezó convencionalmente. A la fecha, bueno, pues ya son así, vamos a ver unas esferas ahí que traen adentro esas antenas de radar que básicamente permiten poder determinar, ¿no? En México, nuestra red nacional de radares meteorológicos está formada por 13 radares. Todos están provistos con el sistema Doppler, lo que permite conocer la velocidad y dirección del blanco. Esta es la zona cubierta por cada uno de los 13 radares actuales que tenemos, y que de alguna otra manera da un alcance de 300 kilómetros aproximadamente cada radar, y observan ustedes, pues genera el contorno casi de México, ¿no? Todavía nos faltan por ahí, pero bueno, ahí están ahí. Actualmente, dos de estos 13 radares, que son Sabancuy y el Mozotal, poseen la capacidad de doble polaridad, tecnología que permite de alguna otra manera obtener información de mejor resolución gráfica, ¿no? En el caso de disminuir la atenuación de la señal por problemas de potencia en fenómenos intensos y lograr datos más precisos de un tipo de partículas, de un tipo de volumen, de un tipo de distribución espacial, con el cual se puede emitir un pronóstico más certero a corto plazo. Y en este caso, bueno, pues la tecnología de doble polaridad contribuye mucho a estos fines. Es decir, México se está poniendo en la vanguardia con este tipo de radares, que son de última generación, pero bueno, falta mucho camino. En este caso, a los algoritmos computacionales bien implementados y probados, no solamente,
se genera, permite la generación de una mejor estimación de precipitaciones, lo que da una mayor precisión. También una diferencia más clara entre los distintos tipos de precipitación, porque bueno, de alguna otra manera ya estos radares permiten determinar si es lluvia, si es llovizna, si es granizo, si es nieve. Y las señales meteorológicas tales como aves, insectos, incluso parvadas de aves pueden ser detectadas con estos radares. Todas las estaciones de radar cuentan con un sistema ininterrumpible de energía, es un sistema de protección contra incendios y un sistema de telecomunicaciones con el centro colector de datos que se encuentra ubicado en las instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional aquí en Ciudad de México, ¿no? Es decir, todos estos radares a través de las telecomunicaciones van a enviar su información para en tiempo y forma poder ser recibido aquí en Ciudad de México y que de aquí sea distribuido a todas las estaciones, ¿no? Estos son los radares meteorológicos que tenemos aquí en México. Básicamente están administrados por CONAGUA o el Servicio Meteorológico Nacional. Ellos se encargan de generar todo el producto, toda la información que es relevante para todos, ¿no? Aquí en estos centros es donde se analiza, se procesa y se almacena toda la información. La red proporciona desafortunadamente todavía una cobertura aproximada del 70% del territorio nacional. Todavía nos falta mucho. O sea, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Sí, estas son las imágenes que se generan por los radares, por si este es del área de Villahermosa, tenemos Paraíso, y nos muestra eh, las nubosidades que existen en el área, cómo afectan, ¿sí? De alguna otra manera, pues son bastante certeras, ¿no? Aquí tenemos, este es el de Ciudad de México, aquí vemos cómo está eh, la cantidad de nubosidad sobre Ciudad de México, sobre la parte de Toluca, la parte de Cuernavaca, acá tenemos Toluca, el lago de Texcoco, la parte de este lado de Chalco, Tumba, Tecama, ¿sí? De alguna otra manera, esto me puede dar una idea clara de por dónde puede pasar el medio o por dónde no puede pasar el medio. Aquí están, estas son las antenas, este está en Guadalajara, y bueno, son básicamente eso. Ahora, estos radares se apoyan también con información que proviene de los satélites meteorológicos. Nosotros tenemos dos tipos de satélites meteorológicos, los orbitales y los geoestacionarios. En el caso de los geoestacionarios, bueno, pues giran sobre el mismo punto, al parejo de la rotación de la Tierra, y en el caso de los orbitales, bueno, van a girar de manera polar, ajá, van a dar vueltas aquí sobre las partes de los polos, ¿sí? Y en el caso de los geoestacionarios, pues bueno, van a quedar establecidos en algún punto, ¿no? Aquí tenemos INSAT de India, Meteosat de ESA, SMS GOES de Estados Unidos, que este es el que usamos nosotros, el GOES este y el GOES oeste, ajá, son los dos que usamos por la posición que tienen con nuestro país. Y aparte tenemos los orbitales, que los más relevantes pues, son de la NOAA, de la administración que se encarga de la atmósfera en Estados Unidos, y el Meteor de Rusia, ¿no? Son básicamente los satélites meteorológicos que tenemos. Aquí tenemos otra representación en donde vemos dónde están los satélites geoestacionarios, ajá, y dónde están los satélites orbitales, ¿no? Que es Meteor, y aquí tengo el de China incluso. Acá debe estar el TIROS de Estados Unidos, que está girando en la parte de la Antártida. Y tenemos, bueno, los demás que están aquí. Este es el GOES oeste y el GOES este. Estos dos son los que vamos a usar nosotros en México y los que van a generar las informaciones meteorológicas por radar que son importantes para nosotros, ¿no? Entonces el satélite va circulando y va muestreando toda la parte de la atmósfera para poder generar información como esta, ¿no? Aquí vemos cómo circula la nubosidad. Tenemos varias presentaciones, tenemos la de vapor de agua, la térmica, ¿sí? O hay por ahí incluso hasta una que es una combinación de ambas. Aquí tenemos por decir la presentación de carácter térmico, donde hay más convectividad, donde hay menos convectividad. Esta imagen
satelital me da también la temperatura de la superficie del mar, en base a una escala térmica aquí. También otro elemento que tenemos utiliza ondas de radio a través de este radar meteorológico, son los aviones meteorológicos. El más común que podemos ubicar es el avión meteorológico denominado P3. Ajá. Dos de los aviones más modernos para la investigación meteorológica en el primer mundo los posee la NOAA, que es la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de los Estados Unidos, y que ha sido renombrado como P3D Orión. Ajá. Participa en una variedad amplia de programas de investigación meteorológicos, oceanográficos, ambientales, nacionales e internacionales. Además de eso, su uso extensamente conocido en la investigación y el reconocimiento de los huracanes. Son los famosos aviones cazahuracanes. Este es un avión versátil con turbopropulsor y está equipado con una variedad sin precedente de instrumentos científicos, radares y sistemas de grabación para la medida de detección in situ y alejada de la atmósfera, la Tierra y su ambiente, obteniendo como avión nuevo de la cadena de producción de Lockheed en los mediados de los años 70. Este avión robusto y bien mantenido ha permitido la continuación de la NOAA en la supervisión y estudio de huracanes y otras tormentas severas. La calidad de la atmósfera, el estado de los océanos, su población de los pescados, las tendencias de los climas, con su capacidad de funcionamiento mundial han participado en numerosos experimentos en la investigación del Océano Índico, en Australia, en las Islas Salomón, en Irlanda, en el Mar del Norte y en las montañas. En un alcance nacional han funcionado desde los océanos Atlántico y Pacífico, en Alaska, el Ártico y en la mayoría de las regiones de los Estados Unidos y el Caribe. Los huracanes en la investigación tropical de las tormentas han ocurrido en el Atlántico, en el Caribe, el Golfo de México, el Pacífico del Este, y el curso de la vida útil estimado para estas dos plataformas de la investigación será de otros 10 o 15 años, si no es que un poco más, por el mantenimiento tan eficiente que se le da a este tipo de aeronaves. Aquí vemos, este es el avión, como tal, los famosos cazahuracanes. Mucha gente pues los admira porque realmente es mucho valor el poder meterse dentro de las nubes o meterse dentro del huracán. De hecho, por decir, aquí tiene sus lectores que reciben a través de onda radioeléctrica la información de las radiosondas que se envían por aquí. Por aquí se sueltan unas ondas que van a mandar información de los fenómenos en los cuales ingresa la aeronave. Básicamente, bueno, aquí quedó un poquito mala esta, pero bueno, es básicamente todas las antenas que tiene, ¿no? Todo el radioaltímetro, el indicador Doppler, el sistema de datos, la instrumentación, el radar meteorológico que lo lleva aquí abajo. Unas escenas de que se meten en estas partes, sobre montañas, sobre costas, ¿sí? Un radar meteorológico o radar meteo, que platicamos, es un tipo de radar usado en meteorología para localizar precipitaciones, calcular sus trayectorias y estimar sus tipos de precipitaciones que son, ya sea lluvia, nieve o granizo. Además, los datos tridimensionales permiten analizar y extraer la estructura de las tormentas en su tamaño, volumen y su potencial de trayectoria y de daño. Más importante es eso, qué tan dañinas pueden ser, ¿no? Finalmente, los ecos de precipitaciones y de atmósfera clara del radar meteo permiten estimar la dirección y velocidad del viento en las zonas bajas de la atmósfera. El radar meteo suele usarse junto con detectores de rayos para ubicar la actividad que es mayor o de más riesgo dentro de una tormenta. Permite determinar las alturas asumiendo la Tierra redonda, conociendo la variación del índice de refracción a través del aire y la distancia del blanco se puede calcular. Después de cada rotación de escaneo, la elevación de la antena se cambia para el siguiente sondaje y este escenario se repite en muchos ángulos en orden a escanear todo el volumen del aire alrededor del radar dentro de su rango máximo. Usualmente esta estrategia de escaneo se complementa o se completa entre 5 a 10 minutos para tener datos entre 15 kilómetros arriba del terreno y 120 a 250 o hasta 500 kilómetros de distancia
del radar. En este caso, debido a la curvatura de la Tierra y a cambios del índice de refracción con la altura, el radar no puede ver debajo de la altura del mínimo ángulo. Más adelante se muestra una imagen de la altura de una serie de típicos ángulos hechos por un radar meteorológico de 50 milímetros de Canadá. El rango va de los 0.3 a los 25 grados, básicamente, ¿no? Aquí tenemos como tienen un ángulo de elevación, ¿sí?, que va a permitir que podamos escanear de alguna manera esta parte, pero si esta parte no queda ya con cobertura, ¿no?, del radar. Aquí en el caso del avión, bueno, también los aviones tienen un radar meteorológico que va dentro del radomo, ajá, la nariz del avión, envía un haz, ajá, y bueno, va a indicarnos dónde hay células eh, de nubes peligrosas, ajá, o donde hay atenuación, donde hay fuertes lluvias o fuertes vientos, ya sean ascendentes o descendentes. Esto permite que el piloto pueda de alguna otra manera determinar el camino por el cual puede pasar entre las tormentas o, en su defecto, qué decisión tomar para evadir esas tormentas, ¿no? Básicamente el radar se basa en eso, o sea, la señal envía la, la señal, la antena envía la señal y la señal se refleja en todos los sentidos. En este caso, cuando tenemos un flat, va a atravesar. ¿Qué pasa aquí? Llega la señal a la gota y regresa el eco, ¿no?, de alguna otra manera, por la densidad que tenga esa gota de agua, ¿no? Aquí tenemos dos distintos tipos de antenas. Ajá. En este caso, esta nos va a reducir el espacio de ascenso y descenso, va a ser más corto, pero también tiene un mayor alcance directo, ¿no? Este es un poco más eh, exacto, pero tiene menor alcance. Ajá. Aquí tenemos las antenas. Estas son las antenas del radar. Esta es la antena plana. Aquí la tenemos. Está dentro del radomo. Aquí tenemos esta. Y esta es como hacen el escaneo. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Y permiten detectar la intensidad de las tormentas. Acabo de mencionar aquí que por decir ahí vemos distintos colores. En este caso, a medida que la antena barre la atmósfera en cada ángulo del azimut, obtiene de cada blanco encontrado un valor determinado de retorno. La reflectividad es promediada por ese blanco y permite aproximar mejor el conjunto de valores obtenidos. En este punto, los retornos de radar se representan, como lo estamos viendo aquí en la pantalla, usualmente por color o nivel. Los colores en una imagen de radar normalmente van del azul o verde para los retornos débiles al rojo o magenta para los más fuertes. Los números en un reporte oral se incrementan en la severidad de los retornos. Por ejemplo, en un radar Doppler se usa una escala más o menos de magenta, de 65 decibeles, extremadamente pesada la precipitación, es decir, esta parte que vemos aquí es extremadamente pesada la precipitación en esta área. Luego tenemos rojo, 52 decibeles, en este caso, y amarillo, que son de 20, y verde, que serían ya de 10, ¿no? En este caso, el nivel 1 corresponde al retorno verde, indicando usualmente ligera precipitación y poca o nada turbulencia, y con la posibilidad de una visibilidad reducida, ¿sí?, en este punto de acá. Vamos a regresar en este punto de aquí. El nivel 2 corresponde al retorno amarillo, que indica moderada precipitación, con la posibilidad de muy baja visibilidad, moderada turbulencia e inconfortabilidad de los pasajeros. Y en el nivel 3 corresponde al retorno rojo, que indica precipitación pesada con la posibilidad de tormentas y severa turbulencia con daños serios estructurales a la aeronave. Los aviones deben tratar de evitar el nivel 2 cuando es posible y obviar el nivel 3 a menos de contar con una aeronave especialmente diseñada para ello.
En este caso, los pulsos van a permitirme determinar qué rango voy a tener y qué color voy a asignar, ¿no? Obviamente el magenta pues es más complicado, ¿no? Eh, Tiene ciertas limitaciones, o sea, básicamente el volumen escaneado en el haz puede tener un problema de no atenuación, puedes tener un problema de no amplificación, el haz pudiera cerrarse en una curva y de alguna otra manera, pues bueno, estos son algunos de los problemas que pudiera ejercerse, ¿no? También hay por ahí una cosa que se llama superrefracción, que es muy común en la formación de inversiones de temperatura cerca del suelo, ¿no? Por ejemplo, no sé, el aire enfriándose por la noche, mientras permanece caluroso arriba, con el índice de refracción, el aire incrementado genera que el haz del radar se curve hacia la Tierra en vez de continuar recto y eventualmente tocará el terreno y se retroreflejará hacia el radar. El programa de procesado hará uso de un falso eco como si viniera de una altura y distancia que no existen en condiciones normales. Este, digamos, falso retorno es relativamente fácil de señalar en el rizo de tiempo. Sí se debe a enfriamiento nocturno o inversión marina, ¿no? Al ver ecos mucho más fuertes, ¿no? Eh, de alguna otra manera se desarrollan sobre un área, abriéndose en un tamaño lateralmente, pero sin moverse ni variar grandemente de intensidad. Sin embargo, en este caso, la inversión térmica existe delante de un frente cálido y la propagación de ecos anormales se mezcla con datos de eco de lluvia, ¿no? Son algunos de los detalles que podemos encontrar: baja refracción, blancos invisibles o blancos no relay, el volumen escaneado parcialmente lleno y la resolución baja. Entonces tiene algunos detallillos por ahí que todavía se están buscando modificar, pero bueno, hoy por hoy sigue siendo muy eficiente, ¿no? Aquí tenemos otro caso huracanes en su radar respectivo. Esto es lo que comentaba un poquito antes. Tenemos que el radar tiene una apertura hacia arriba y hacia abajo, permite escanear, digamos, de alguna otra manera, o darle volumen al fenómeno meteorológico que tiene al frente, ¿sí? En el caso del avión, por si aquí tenemos la lectura del display, tiene tres niveles de retorno, que es lo que comentamos ahorita. Verde corresponde indicando ligera precipitación, poco o nada turbulencia y con la posibilidad de visibilidad reducida, esta parte de aquí. Amarilla corresponde a moderada precipitación con la posibilidad de muy baja visibilidad, moderada turbulencia. Y el rojo, bueno, pues es lo más denso de la nube, ¿no? Aquí es donde están los daños serios. Pues espero que hagan sus preguntas sobre este tema y bueno, pues más adelante hablaremos más de lleno, ¿no? Pero es uno de los elementos que se utiliza dentro del rubro de la radio, pero aplicado a la meteorología, ¿no? Eh, También, bueno, pues de alguna otra manera tenemos otros elementos como son el TICAS, que significa Traffic Collision Avoidance Systems. En este caso, bueno, vamos a ver ahorita para qué sirve. Bueno, pues, su misión básica es evitar colisiones entre aeronaves en vuelo. Esto data de historia, o sea, no, en Estados Unidos, hablamos desde el PSA de San Diego, donde se hizo necesario que todas las aeronaves contaran con un TICAS, pero desafortunadamente después del accidente de Cerritos, California, donde estuvo involucrado el avión de Aeroméxico, a partir de ahí se hizo de carácter obligatorio el uso del TICAS, ¿no? Y todavía tuvo que pasar otro accidente, otra colisión en vuelo, para que se establecieran bien los procedimientos, que eso fue lo que pasó en el lago Constanza. A partir de ahí ya los procedimientos se establecieron de forma clara y concisa para atender las llamadas de el TICAS cuando éste se activara. Este sistema TICAS básicamente, les digo, fue obligatorio, es mandatorio para la FAA desde 1993 y para EASA desde el 2000. Esto para aeronaves propulsadas por turbina o turborreactores. DNA lo exigen sus partes 91, 221, 121,
133.56 y 135.180. Realmente el sistema TICAS comenzó a ser obligatorio en ciertas aeronaves en 1989 por mandato del Congreso de los Estados Unidos, después del accidente de Cerritos, California, que fue en 1986, en donde un DC-9 de la compañía Aeroméxico y un Piper 28 colisionaron en pleno espacio aéreo categoría Bravo sobre Los Ángeles. Actualmente todas las aeronaves impulsadas por motores de turbina o turborreactores con un peso de despegue mayor a 33.000 libras, es decir, 15 toneladas, es obligatorio que cuenten con lo menos con un sistema TICAS de acuerdo a la legislación estadounidense, según el CFR 145121-356. Esta regulación puede variar en cada país, pero bueno, en general fue como se estableció, ¿no? El sistema aerotransportado basado en señales de un radar de vigilancia secundaria, transponder, que opera de forma independiente y que advierte al piloto sobre potenciales conflictos de tráfico con aeronaves que estén equipadas con el mismo sistema. Es decir, para que este sistema opere, debe de haber, las dos aeronaves deben tener el mismo hardware del sistema, el cual va a estar constituido por dos antenas, básicamente una instalada en la parte superior del fuselaje, que es la antena direccional, y otra localizada en la parte inferior del fuselaje, que es la antena omnidireccional. En la cabina pues, vamos a escuchar anuncios visuales que son proyectados ya sea en la pantalla principal de vuelo, que es el PFD, o la pantalla de navegación, que es el ND, Navigation Display. Esto en cabinas de cristal. En cabinas convencionales debe contar con un VSI, un Vertical Speed Indicator digital, que es el que se va a encargar de avisar dónde está la otra aeronave y qué es lo que se tiene que hacer como resolución, ¿no? Realmente lo que hace el sistema es escanear el espacio aéreo alrededor de la aeronave una vez por segundo y establece un área de seguridad. Posteriormente interroga a otros aviones que están cercanos y que cuenten con un transponder TICAS también. Y cuando se recibe información de otra aeronave, el TICAS puede predecir la ruta de vuelo. Si el TICAS detecta que una aeronave ingresa a su área de seguridad y existiera la probabilidad de una colisión, básicamente el sistema va a establecer un área de precaución y luego un área de alerta. Esto es porque se predice el tiempo de una posible colisión entre las dos aeronaves. Básicamente el tiempo pues, puede variar, ¿no? En la actualidad coexisten tres generaciones de TICAS, que son el TICAS 1, que solo alerta sobre el tráfico, el TICAS 2, que indica maniobras verticales para evitar colisiones, es decir, descent, ascent, y el TICAS 3, que indica maniobras verticales y horizontales. El común denominador es el uso del TICAS 2, es el que casi todos los aviones traen. En este caso, su funcionamiento, como comentábamos, el sistema básicamente se comunica por medio de un transponder con una aeronave en las proximidades, intercambiando información sobre posición. El sistema interroga en 1030 MHz y recibe respuesta en 1090 MHz. Básicamente tiene una antena direccional y una antena omnidireccional. Pasa la computadora a la unidad de computadora del TICAS y bueno, de ahí se define cuál es la resolución que se toma. El modo de transponder debe ser modo S, ¿sí? Y bueno, nos da las alertas de proximidad, ¿no? En este caso, con la información ya recibida, el sistema construye un espacio en 3D alrededor de la aeronave, donde ubica a cada uno de los tráficos varias veces por segundo. Si el sistema detecta que cabe la posibilidad de un conflicto, alerta a la tripulación con dos niveles de urgencia, basándose en el close rate. En este caso, las dos, las dos, los dos niveles que se manejan es Traffic Advisor, que es el TA, y Resolution Advisory, que es el RA. En este caso, este último solo aplica para los TICAS 2 y TICAS 3. Les digo que en la generalidad casi todos usan el TICAS 2. Este es básicamente como, en este gráfico nos muestra básicamente cómo se establecen esas dos regiones de tanto de la resolución como de la alerta, ¿no? Por decir, un Traffic Advisor alerta al piloto sobre el intruso y lo prepara para una posible resolución. Una resolución indica la maniobra que el piloto debe realizar
para mantener la separación con respecto al intruso. Por eso aquí vemos al intruso, entra dentro del espacio, no se activa todavía la señal. Cuando ya entre en esta parte, en la parte amarilla, bueno, pues ya estamos hablando que aquí ya hay una alerta. Y cuando entra en la parte rosa, ya debe de haber una resolución, ¿no? Aquí lo vemos de manera horizontal, nos muestra 2.1 millas náuticas, la parte de la resolución, son 25 segundos para reaccionar, 3.3 millas, que son 40 segundos, y bueno, cuando el avión lo detecta, debe estar básicamente dentro de este espacio, ¿no? Aquí lo vemos de manera vertical, como está la resolución, pero en general el sistema es muy noble. El sistema genera un perímetro de precaución alrededor de 40 a 45 segundos desde que una aeronave intrusa ingresa en el área protegida hasta que se genera el impacto. El perímetro del área de alerta es de 20 a 25 segundos desde que se ingresa hasta la posible colisión. Estos valores también no son fijos, o sea, pueden variar. El tiempo puede cambiar dependiendo básicamente de la altitud y la velocidad que tengan los dos aviones. Eso sí, si una aeronave ingresa en el área de precaución en rumbo a colisión, tanto el TICAS 1 como el 2 emiten una alerta audible y se genera el Traffic Advisor, ¿no? que pronuncian traffic, ¿no? Es básicamente la alerta que se da. Además de la alerta audible, el piloto puede observar en el instrumento lo que tiene que hacer, cuál es la resolución, ¿no? Básicamente, ante una resolución, el piloto debe efectuar la maniobra, aun si fuere contrario a las indicaciones que genera el ATC, excepto que esta maniobra ponga en riesgo la seguridad de la aeronave. Al mismo tiempo, o lo más pronto posible, deberá comunicarlo al ATC. Es decir, aquí FAA lo estableció como obligatorio, pero eh, después hubo el accidente de Lago Constanza. Ahí el controlador les dio una orden, el TICAS daba otra resolución y los pilotos rusos decidieron continuar con lo que les había indicado el controlador, desobedeciendo la resolución que les estaba dando el TICAS, y eso generó que las dos aeronaves colisionaran en vuelo, una aeronave carguera de DHL y un avión ruso. En este caso, ya se estableció que si se activa una alerta, una TA, una RA del TICAS, se tiene que continuar conforme a lo que marca el TICAS, ¿no? O sea, y se le avisa al control de tránsito aéreo que se va a hacer una maniobra de resolución de tráfico, ajá, y en este caso, bueno, el controlador deberá entenderlo como tal, que esa resolución se hizo, ajá, y procederá con eso, ¿no? En el área de seguridad alrededor de la aeronave, esto varía con la altitud, ¿no? En este caso, tenemos por aquí los espacios en tiempo en segundos que tenemos para generar la resolución en cualquier momento, ¿no? Básicamente, la presentación de información en cualquiera de los dos sistemas, en el de cabina de cristal o en la cabina convencional, vamos a tener que esto representa, este símbolo representa la aeronave propia, este triángulo transparente es un tráfico que no es intruso, tiene una altitud desconocida. Cuando ya entra dentro del área, ya vamos a tener este diamante con un número. Esto me indica que hay un tráfico en proximidades y el número me indica cuántos pies está. Si aparece con el signo menos, es 200 pies por debajo, y la flecha me indica si está descendiendo o si está ascendiendo. En este caso, por decir, tenemos ya un tráfico intruso 700 pies arriba, nivelado, y el color de este símbolo será el color amarillo o ámbar. Ya cuando entra al área de resolución, ya no de alerta, aquí ya aparece un cuadro de color rojo, y me dice que por si el intruso está 100 pies por debajo de mi aeronave y está subiendo. Entonces, aquí ya se activan los sistemas de resolución. Esta es la presentación básicamente en el BCI, en el indicador de velocidad vertical, y esto se va a activar, se va a poner en rojo, indicándome que viene el tráfico, y yo tendré que alcanzar con mi climb
esta parte de este sector verde que me da el libramiento o el régimen de ascenso requerido para poder librar a la otra aeronave. Esto básicamente me muestra aquí, vemos una aeronave que está en conflicto, de alerta, está dentro, es un intruso, un tráfico intruso. Tenemos tráficos próximos que no conflictúan con nosotros y tenemos este que en este punto, como está en color rojo, me está indicando que está en conflicto conmigo. Básicamente, aquí tengo mi aeronave, y estas son las 2 millas de protección alrededor de la aeronave, este círculo, ¿sí? Y esto me indica el régimen de ascenso que yo debo de tener para poder librar esa posible colisión. En el caso de la cabina cristal, bueno, también aparece en este punto la indicación de cuánto tengo que subir. Aquí aparece el color rojo, y hasta que yo ascienda y alcance el color verde, entonces en ese punto me dirá que ya estoy dando el libramiento apropiado. Aquí tenemos básicamente los tipos de respuesta preestablecida. Si es positiva, bueno, tengo un ascenso, el promedio entre los 1500 y 2000 pies por minuto. Mismo caso pasa para el descenso, y me dice cuando el sensor me manda hacia arriba, cuando el sensor me manda hacia abajo. Casi todos son de 1500 a 2000 pies y en este caso, bueno, manteniendo son de 1500 a 4400 pies por minuto, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, en este caso, la resolución, cuando hay un encuentro entre dos aviones con tickets los dos, cada aeronave interroga para seleccionar la resolución adecuada, una vez por segundo. Dicha interrogación es acerca del tipo de resolución que cada sistema prevé para la situación. Una vez que uno de los tickets toma una resolución, se informa al otro y este bloquea la respuesta seleccionada, de modo de que deja de ser una opción de resolución. Es decir, si este da la opción hacia arriba, este da la opción hacia abajo. Si este da la opción hacia abajo, este da la opción hacia arriba. Pero una vez tomada, ya no hay cambio, ¿no? Las reglas básicas para la selección de la resolución por parte del algoritmo es verificar que no ha recibido ningún mensaje de intención por parte del intruso. El ticket que primero detecta al intruso tiene la ventaja de elegir qué resolución es más cómoda en función a la geometría del encuentro. Al seleccionar una resolución, también se prepara una reversal resolution para el caso de que la situación empeore, como el caso que comentamos del lago Constanza. Obviamente ante una traffic alert, debe tratarse de establecer contacto visual con el tráfico para coordinar las acciones a seguir con el resto de la tripulación y mantener la separación mínima establecida por la autoridad, es decir, ver y evadir. Ante una RA, el PFE debe responder inmediatamente a las indicaciones del sistema, salvo que siguiendo dichas instrucciones se ponga en riesgo la seguridad de la aeronave o un contacto visual positivo continuo con la aeronave causante de la resolución. Debemos asegurar nosotros que la resolución del conflicto sea la más segura y la más sana eficientemente, ¿no? La FAA estableció en su circular 12055 una guía para el desarrollo de programas de entrenamiento para pilotos donde se establece qué simulaciones de RA deben ser incluidas en las sesiones del simulador. OASI ha desarrollado también programas de entrenamiento para personal de ATC o control de tránsito aéreo, el cual deben ser cumplidos por todos sus miembros para trabajar en concordancia con los sistemas TICAS. En general, bueno, tenemos que recordar que el TICAS es una herramienta desarrollada para prevenir colisiones altamente eficaz y cuya aceptación a nivel mundial significa una gran mejora para la seguridad aérea. El sistema mantiene control sobre un área variable alrededor de la aeronave y reacciona coordinando acciones con la aeronave intrusa. Tanto las tripulaciones como los servicios de ATC deben estar entrenados para reaccionar en concordancia con la operación del sistema. Dada su importancia, el entrenamiento mínimo indispensable está regulado por OASI y las autoridades aeronáuticas. Estas son las referencias. Alguna otra vez vamos a ver más adelante el GPWS, que es otro sistema, pero bueno, espero. Estos realmente son los referenciales. Las referencias tenemos Introducción a TICAS 2 del FAA del noviembre de 2000, el magazine de Airbus técnico,
Este sistema, les digo, vamos a verlo un poco más adelante. El GPWS también es interesante y utiliza señales de radio. Y los sitios de la FAA, DNA y ASA, ¿no? Espero yo que esto haya sido productivo para ustedes. Cualquier duda, ya saben, pónganla aquí en los comentarios y lo resolvemos en la brevedad posible. Es conveniente también que ustedes por su cuenta investiguen sobre los temas que hemos estado viendo para que amplíen un poco más los conocimientos de este tutorial, de este video, de esta clase, que bueno, pues, es importante, estamos limitados por tiempo, pero ustedes también investiguen por su cuenta para que tengan más datos sobre estos elementos. Muchas gracias y pues nos vemos mañana. Que tengan un excelente día. Traffic. Descend. Climb now, climb now. Clear of conflict. En esta temporada de ciclones tropicales y de lluvias que en muchas partes de la República Mexicana se convierten en tormentas severas, los radares meteorológicos son una herramienta muy valiosa. El radar es un sistema que permite detectar objetos fuera del alcance de la vista y determinar la distancia a la que se encuentran, por medio de la transmisión de ondas de radio por una antena tipo parabólica encerrada en una esfera y la posterior detección de los ecos que estos objetos producen. México cuenta actualmente con 13 de estos radares, que cubren alrededor del 70% del territorio nacional. Un radar meteorológico funciona de manera parecida a un faro. La antena del radar gira continuamente para iluminar o barrer los objetos que se desea observar en un cierto volumen de la atmósfera. Con esta información, el radar genera imágenes tridimensionales que retratan de manera rápida, eficaz y continua la estructura, intensidad, dimensión y desplazamiento de la lluvia en las nubes de tormenta. Lo mismo hace con las partículas de granizo y cristales de hielo que conforman estas nubes, y gracias a ello calcula la cantidad de precipitación probable dentro de su rango de alcance, que puede ser de hasta unos 480 kilómetros. La información y las imágenes que se obtienen por medio de un radar permiten hacer pronósticos de corto plazo más certeros sobre la trayectoria e intensidad de los ciclones tropicales y las tormentas, así como sobre el lugar y el momento en el que podrían presentarse lluvias y otros eventos meteorológicos. A su vez, esto permite alertar a la población en caso de fenómenos de este tipo, a fin de que tomen las medidas necesarias para protegerse. Precisamente con este objetivo, México inauguró oficialmente el 23 de marzo en Sabancuy, Campeche, el radar más reciente y el de tecnología más avanzada de la Red Nacional de Radares, la cual se ampliará a 16 aparatos en los próximos años. El radar permite cubrir la zona petrolera más rica del país, la llamada Sonda de Campeche, además de áreas cercanas donde existen actividades pesqueras intensas, corredores turísticos en constante crecimiento y una importante densidad de población. En todas las épocas del año, pero especialmente durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, el radar meteorológico representa un instrumento de gran valor. Los radares facilitan a los meteorólogos el seguimiento de fenómenos como huracanes y tormentas locales severas, y con ello les ayudan a anticipar la dimensión de su impacto y las zonas del territorio nacional que resentirán sus efectos.